Ok, listo. Bueno, entonces vamos a estudiar el día de hoy, o vamos a empezar a ver cómo plantear ecuaciones o problemas de ecuaciones diferenciales parciales, pero en coordenadas polares. Entonces, primero que nada, y así rápidamente, vamos a recordar cómo expresar las coordenadas cartesianas o rectangulares en coordenadas polares. ¿Sí? Entonces, recuerden que de acuerdo al teorema de Pitágoras, x se expresa como r coseno de teta y y se expresa como r seno de teta. ¿Sí? Y para pasar de perdón, la equivalencia pues entre rectangulares y polares también está dada por r cuadrada es igual a x cuadrada más y cuadrada, y tangente de teta es igual a y sobre x. Entonces, al estar nosotros en el plano y tener algún punto de coordenadas x, y, este mismo punto lo podemos representar en términos de el módulo o el radio, ¿sí?, que se genera entre el origen y ese punto, y un ángulo medido desde el eje de las x positivas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto nos va de nuevo, nada más aquí recordando cómo plantear cada una, cómo va a ser la conversión de rectangulares a polares. Vamos a empezar viendo cómo podemos escribir el laplaciano o la ecuación de Laplace en términos ya no de coordenadas rectangulares, sino de coordenadas polares. Entonces, si tenemos nosotros una función u que depende de x y de y, el laplaciano de esta función, que se escribe de esta forma, es la segunda parcial de u en x más la segunda parcial de u en y. ¿Sí? Y queremos entonces expresar esto en términos de r y de teta. Entonces, para ello, pues tendríamos que aplicar la regla de la cadena, ¿no? O sea, vamos a derivar parcialmente u respecto a x, siendo que x es igual a r coseno de teta, y vamos a derivar parcialmente u respecto a y, siendo que y es igual a r seno de teta. Entonces, estas derivadas parciales, parcial de u en x, si aplicamos la regla de la cadena, pues tendría que ser parcial de u en r por la parcial de r en x, más la parcial de u en teta por la parcial de teta en x. ¿Sí? Y eso sería para poder lograr el laplaciano, ¿sí? O sea, lo que queremos hacer es reescribirlo en coordenadas polares. Y entonces la parcial de u en y, pues sería algo similar, sería parcial de u en r por la parcial de r en y, más la parcial de u en teta por la parcial de teta en x. Bien, entonces, si nosotros hacemos cada una de estas derivadas aplicando la regla de la cadena, vamos a tener que la parcial de u en x va a ser igual a el coseno de teta por la parcial de u en r menos el seno de teta sobre r por la parcial de u en teta. ¿Sí? Y tendríamos también que la parcial de u en y nos va a quedar como el seno de teta por la parcial de u en r más el coseno de teta sobre r por la parcial de u en teta. Luego entonces, para poder nosotros aplicar, o más bien para poder nosotros conseguir el laplaciano, pues estas dos derivadas parciales se tienen que volver a derivar, ¿sí? Para entonces tener la segunda parcial de u en x y la segunda parcial de u en y. Queda medio largo aquí, entonces igual si lo quieren ustedes hacer aparte, paso por paso. Pero
esta segunda derivada parcial de u en x va a ser coseno cuadrado de teta por segunda parcial de u en r menos 2 seno de teta coseno de teta sobre r por la segunda parcial de u en r y en teta más seno cuadrado de teta sobre r cuadrada, segunda parcial de u en teta cuadrada, más seno cuadrado de teta sobre r, parcial de u en r, más 2 seno de teta coseno de teta sobre r cuadrada por parcial de u en teta. Yo les dije que estaba largo, ¿sí? Entonces tenemos esto para la segunda parcial de u en x. Y la segunda parcial de u en y nos va a quedar como segunda parcial, es segunda derivada parcial de u en y, vamos a tener seno cuadrado de teta por segunda derivada de u en r cuadrada menos 2 seno de teta coseno de teta sobre r por segunda parcial de u en r y en teta más coseno cuadrado de teta sobre r cuadrada, segunda parcial de u en teta, más coseno cuadrado de teta sobre r, parcial de u en r, menos 2 seno de teta coseno de teta sobre r cuadrada por la parcial de u en teta. ¿Ok? Entonces, Nomás creo que el segundo término es positivo. ¿mande? El segundo término de esa creo que es positivo. El de... no, De la parcial espérate. de cuadrada de u con respecto. Este, Sí, no, este, no. Bueno, sí, o sea, como toda esa, o sea, este de aquí, no, sí, ese, sí sí. sí es negativo. Ah, ok, ok. Disculpe. Ok, entonces muchachos, bueno, pues aquí lo que buscamos era precisamente el laplaciano, que en este caso sería la segunda parcial de u en x más la segunda parcial de u en y. Y en ese caso, al sumar todo esto que tenemos, y simplificar lo más posible, y que eso también se los dejo a ustedes que lo hagan ya con calma, tendríamos que el laplaciano en coordenadas polares va a ser la segunda parcial de u en r más 1 sobre r por la parcial de u en r más 1 sobre r cuadrada por la segunda derivada parcial de u en teta. ¿Ok? Entonces va a ser la ecuación de Laplace para coordenadas polares. Entonces, ¿qué significa esta ecuación de Laplace? O sea, ¿qué interpretación física le podemos dar? Matemáticamente eso es, ¿no? O sea, nomás hicimos la conversión de coordenadas polares a coordenadas, perdón, de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. ¿Pero eso qué significa? Bueno, cuando nosotros tomamos precisamente esta ecuación, voy a reescribir aquí abajo, parcial de u en r más 1 sobre r, segunda parcial de u en teta. Y cuando nosotros la expresamos entonces como una ecuación diferencial parcial, lo que estamos haciendo es estudiar la temperatura en estado estable, o en estado, bueno, si en estado estable, ya no de una placa, sino de un disco. Y ustedes, por favor, disculpen, asuman que esto es un círculo. Entonces, al tener nosotros un disco, ¿sí?, que tiene un radio dado de C, lo que queremos hacer es encontrar la temperatura en estado estable
cuando la circunferencia se encuentra a una temperatura de Ft. ¿Sí? Entonces, básicamente, este es el problema que tenemos, ¿sí? O sea, al encontrar o al tratar nosotros de explicar cómo se comporta la temperatura en estado estable en un disco de radio C, cuando la temperatura en la circunferencia es igual a F de teta, pues entonces se nos va a presentar este problema de Dirichlet, ¿no? Que tiene su ecuación con sus condiciones. En este caso, las condiciones que tendríamos, bueno, pues estamos diciendo que para el radio C, la temperatura se mantiene a F de teta, ¿sí? Y estamos diciendo también que estamos hablando de un círculo, por lo tanto, teta está acotado entre 0 y 2. ¿Ok? Entonces, ese es el problema que tenemos, las condiciones que tenemos, y eso es lo que significa. Entonces, pues vamos precisamente a ver cómo se va a poder resolver. Ahora, antes de resolver el problema, que lo vamos a intentar resolver mediante separación de variables, podemos ver aquí que tenemos una sola condición de frontera y esta condición es no homogénea, ¿sí? Entonces, no hay nada hasta ahorita que nos permita determinar los valores propios de las funciones propias que estemos buscando, ¿sí? Pero nosotros podemos deducir algunas condiciones a partir de la manera en que se presenta el problema. Primero que nada, como la temperatura en la circunferencia, ¿sí? La temperatura en la circunferencia es continua y está acotada dentro de este círculo, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir que pues, R tiene que ser igual a C. Es decir, el radio máximo o el radio que puede alcanzar aquí siempre debe de ser igual a C, porque está acotada dentro de este círculo, ¿sí? O sea, no nos interesa la temperatura en puntos mayores a C, por ejemplo. Además, la temperatura debe de tener un solo valor. Entonces, esto quiere decir que la temperatura debería de ser periódica. En otras palabras, si yo estoy parado aquí, o si estoy parado aquí, pues de todas formas debe de tener la misma temperatura, puesto que esto es la misma alrededor de la circunferencia, ¿sí? Entonces, como esta temperatura debe de ser la misma alrededor de toda la circunferencia, pues quiere decir que estar en el punto R, teta equivale a estar en el punto R, teta más 2pi. ¿Sí? En otras palabras, voy a ponerlo aquí, U de R, teta debe de ser igual a U de R, teta más 2pi. ¿Sí? Entonces la temperatura debe de ser una función periódica en teta con un periodo de 2pi. Bien, entonces, pues básicamente lo que estamos haciendo aquí, así como hicimos anteriormente, es buscar una solución que tenga la forma de un producto de dos funciones, una función en R y una función en teta, recordando que teta debe de ser una función periódica en 2pi. Entonces, habiendo dicho esto, bueno, pues ahora sí podemos nosotros buscar la separación de variables de nuestra ecuación. Entonces, vamos a, nada más recuerden el cambio de notación en las derivadas parciales, ¿sí? Tendríamos entonces, aquí, reescribiendo la ecuación diferencial en términos de una solución producto, vamos a tener nosotros R' por teta más 1 sobre R por R' por teta más 1 entre R cuadrada de R teta B' igual a 0. Y entonces, pues pasamos a hacer nuestra separación, ¿no? Aquí tendríamos
R, bueno, aquí puedo factorizar teta, R' más 1 sobre R' es igual a menos 1 entre R cuadrada, R teta B'. Y entonces tendríamos aquí, bueno, R' más 1 entre R por R' sobre R cuadrada, R por R cuadrada sería menos teta B' sobre teta, ¿sí? Y esto va a ser entonces igual a una constante lambda. Miento, esto pasaba acá arriba, ¿no? Así. Entonces, simplificando, pues tendríamos nuestras dos ecuaciones van a ser R cuadrada por R' más R por R' menos R lambda igual a 0. Y nuestra otra ecuación sería teta B' más lambda teta igual a 0. ¿Ok? Entonces, estas van a ser nuestras dos ecuaciones, las ecuaciones de nuestras dos variables, ¿sí? Y son, por lo tanto, pues, las ecuaciones que queremos resolver. Vamos a buscar primeramente una solución al problema de la ecuación teta. Quiere decir aquí que vamos a trabajar con la ecuación teta B' más lambda teta igual a 0, con la condición de que teta de teta tiene que ser igual a teta de teta más 2pi, ¿sí? Que fue lo que dijimos aquí arriba, que nuestra ecuación en teta, nuestra función en teta tiene que ser una función periódica. Entonces, planteando esta ecuación y estas condiciones, bueno, pues aquí procedemos a resolverla como ya sabemos, ¿no? Hacemos la ecuación auxiliar, le damos diferentes valores a lambda, etcétera, etcétera. Vemos los tres casos. Entonces, cuando lambda es igual a 0, ¿sí? Cuando lambda es igual a 0, nuestra ecuación auxiliar quedaría como m cuadrada es igual a 0. Por lo tanto, m1 y m2 son 0 y la solución teta, va a tener la forma de C1e a la 0, bueno, C1 más C2 teta, ¿sí? Entonces, cuando lambda es 0. Luego, cuando lambda es positiva, lambda, lo voy a poner como lambda cuadrada para seguir la misma que habíamos visto antes, ¿sí? Para aquí las raíces no batallar. Okay. Entonces vamos a decir que lambda cuadrada es positiva. Y en este caso, pues, nuestra ecuación auxiliar tendría la forma de m cuadrada más lambda cuadrada igual a 0, ¿sí? Y entonces, M1 y M2, bueno, M1 sería alfa más beta i, y M2 va a ser alfa menos beta i. No, miento. Ay, ando bien perdido. Discúlpenme, muchachos. Perdón. M1, si ya tengo el valor de beta. M1 es igual a lambda i y M2 es igual a menos lambda i. ¿Ok? Entonces, al tener estos valores, pues la solución teta de teta sería igual a C1 coseno de lambda x más C2 seno de lambda x. Y por último, pues cuando lambda es negativa, cuando lambda cuadrada es negativa,
lambda cuadrada es negativa, entonces la ecuación auxiliar pues sería m cuadrada menos lambda cuadrada es igual a 0, y los valores de m van a ser lambda y menos lambda, ¿sí? Y entonces nuestra solución va a tener la forma de senos y cosenos hiperbólicos. El coseno de lambda teta, y luego acá le puse x y no me dijeron nada. Teta, teta. Y C2, seno hiperbólico de lambda teta. ¿Ok? Los tres casos de solución, que ya los conocíamos, la única diferencia pues es que aquí nuestra variable es teta en vez de x. ¿Sí? Entonces, tenemos tres posibles soluciones. Vamos a ver qué sucede con esto. Primero que nada, esta última solución no es periódica, ¿sí? Entonces, al no ser periódica, pues la descartamos porque nosotros dijimos que la función teta debía de ser una función periódica. Entonces sabemos que para este caso, pues no es útil la solución obtenida. ¿Ok? Ahora, vamos a ver qué sucede en el primer caso, cuando lambda es igual a 0. ¿Sí? En este caso, la solución es periódica, si nosotros decimos que C2 es igual a 0. O sea, si hacemos que esta sea una solución constante, pues entonces la solución constante va a ser periódica. ¿Sí? Entonces, o más bien, como es una solución constante, se le puede asignar cualquier periodo, en este caso el 2pi que nosotros necesitamos. Por lo tanto, quiere decir que lambda igual a 0 va a ser un valor propio y que la función teta de teta igual a C1, pues es una función propia. ¿Ok? Luego entonces podemos también revisar qué sucede en este caso. Esta solución que tenemos, C1 coseno de lambda teta más C2 seno de lambda teta, pues es a su vez una solución periódica en 2pi, que era justo lo que necesitábamos. ¿Sí? Entonces, esta función periódica nosotros sabemos que tiene como valores propios n igual a 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, déjenme resumirlo aquí abajo, en otras palabras vamos a tener lo siguiente. Tenemos los siguientes valores propios. Tenemos el valor propio de la lambda 0. Ay, ¿por qué sigo poniendo lambda 0, que es igual a 0? Y tenemos los valores propios lambda n, que son 1, 2, 3, así sucesivamente, ¿no? Entonces, para cada valor propio corresponden las funciones propias. Cuando lambda es igual a 0, o sea, el primer valor propio, ¿sí? En este caso, la función propia que nosotros tenemos, teta de teta, es igual a C1. Y cuando tenemos los valores propios de lambda n, es decir, 1, 2, 3, sucesivamente, entonces las funciones propias que nosotros tenemos van a ser C1 coseno de n pi más C2 seno de n teta, no n pi, perdón, n teta. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí tenemos o sea, ¿por qué elegimos estas? Porque son las funciones que son periódicas en 2pi. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la forma de nuestra solución teta. Tenemos que ir ahora con la solución para R. Entonces, déjenme nada más me traigo la ecuación. Ok, R cuadrada. Voy a reescribirla. Pues teníamos R cuadrada, R' más R' menos lambda R igual a 0. Esta ecuación que nos queda para la variable R es una ecuación de Cauchy-Euler, ¿sí?
Entonces, no sé si se acuerdan que en la ecuación de Cauchy-Euler igual se hacía una ecuación auxiliar, pero las soluciones, en este caso, iban a tener la forma de R es igual a R a la M, ¿sí? Donde M pues eran las raíces de la ecuación auxiliar. Entonces aquí tenemos que verificar pues dos posibles valores de lambda, ¿sí? Cuando lambda es igual a 0, esta ecuación nos va a quedar como r cuadrada, r' más r' igual a 0. Y en este caso, al plantear nosotros la ecuación auxiliar, ¿sí? Al plantear nosotros la ecuación auxiliar de Cauchy-Euler y resolverla, vamos a tener que R es igual a C3 más C4 logaritmo natural de R. Esto es cuando lambda es 0. Y cuando lambda es, o lambda cuadrada, pues, y cuando lambda cuadrada es igual a 1, 2, 3, así sucesivamente, entonces la ecuación pues se mantiene tal y como la habíamos puesto, ¿no? R cuadrada R' más R' más, le voy a poner aquí R, lo voy a poner desde acá. Así. Entonces esto va a ser N por R igual a 0. Al plantear la ecuación auxiliar para la ecuación de Cauchy-Euler y resolverla, es decir, obtener las raíces, entonces la solución en este caso de R va a tener la forma C3 R a la N más C4 R a la menos Z. Con N igual a 1, 2, 3, ya lo dijimos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede aquí. En este caso, fíjense, bueno, pues esto lo podemos, recuerden que es 1 sobre R, ¿no? Entonces, aquí nomás para señalar. Entonces, en este caso tenemos un problemita. Fíjense que si nosotros nos vamos al diagrama que lo está representando, pues estamos buscando la solución de la temperatura en este disco. Pero el disco pues se centra en el origen, quiere decir que incluye el punto en el que R es 0. Si R es 0, y nos vamos a las soluciones obtenidas en R, si R es 0, entonces esta parte está indeterminada y esta parte está indeterminada, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer entonces para que la temperatura esté definida en el centro de la placa? Pues tenemos que hacer que C4 sea 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque así la temperatura va a estar definida, en el centro de la placa. Si C4 no es 0, entonces al tomar el valor de R, al tomar el valor de R igual a 0, pues la temperatura no se va a definir y entonces sería como si tuviéramos ese disco, pero con un hoyo, ¿no? En el centro, donde no se estaría definiendo, y ese no es el problema. Entonces, o no es la situación que estamos queriendo estudiar. Entonces, para garantizar que la temperatura esté definida en todo el disco, incluyendo el centro, pues hacemos que C4 sea 0. Y no hay problema con esto porque recuerden ustedes que C3 y C4 pues son constantes arbitrarias que nosotros podemos manipular de acuerdo a las condiciones físicas del problema. ¿Sí? Entonces, una vez hecho esto, una vez dicho que C4 va a ser 0, pues vamos a tener también dos ecuaciones para R. Una cuando lambda sea 0, o cuando n es 0, pues con sus valores propios, en donde R va a ser igual a C3, y cuando n es igual a 1, 2, sucesivamente, y en este caso R va a ser igual a R a la N. Entonces, ahora sí, haciendo nuestra solución producto, U de R, teta, que es R por teta, ¿sí? Vamos a tener una solución de la siguiente forma.
Vamos a tener una solución U0 para cuando n valga 0, que sería C1 por C3. Y para cuando n es distinto de 0, nuestra solución U subíndice n va a tener la forma de C3 R a la n por C, no creo que le había puesto. Le voy a poner C2. No, no es cierto. Voy a poner C1. C1 coseno de nx más C2 seno de nx. ¿Ok? Pero entonces aquí en estas soluciones pues tenemos nuestras constantes arbitrarias que se están multiplicando, ¿no? Entonces aquí podemos decir nosotros que U0 es igual a una constante A0 y que Un es igual a R a la n por AN coseno de nx más Dn seno de nx. ¿Okay? Así entonces, utilizando el principio de superposición, es decir, si tenemos dos soluciones para una misma ecuación, pues las puedo juntar en una sola, ¿sí? Y entonces mi solución R, teta va a ser A0 más la sumatoria de R a la n por AN coseno de nx más Bn seno de nx. ¿Sí? Entonces, esta es la solución de la temperatura en estado estable de una placa. ¿De cuál placa en específico? Bueno, nos falta aplicar la última condición, ¿no? La condición en la que la temperatura en la circunferencia era igual a f de teta. F de teta. Entonces, en ese caso, al aplicar esta última condición, pues vamos a tener que f de teta es igual a A0 más la sumatoria de C a la n por todo esto. Bueno, le sigo poniendo X y ustedes siguen sin decirme nada, ¿eh? Teta, teta. Coseno de n teta más Dn seno de n. ¿Ok? Entonces, fíjense que en este caso tenemos una serie de Fourier completa, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que el coeficiente A0, pues tiene que ser el coeficiente A0 de Fourier sobre 2. Y los coeficientes AN y BN, pues son los coeficientes de, bueno, aquí multiplicados por el CN, tendrían que ser los coeficientes de Fourier, respectivamente. ¿Sí? Entonces, quiere decir que A0 sería 1 sobre 2pi integral de 0 a 2pi de f de teta de teta. Luego, AN va a ser 1 sobre c a la n por pi entre, perdón, integral de 0 a 2pi de f de teta por el coseno de n teta. Y Bn pues va a ser el equivalente, ¿no? C a la n pi de 0 a 2pi de f de teta en seno de teta de teta. ¿Ok? Y entonces, pues nada más, o sea, en este caso, el laplaciano en coordenadas polares, pues se reduce a una serie de Fourier completa, donde los coeficientes van a estar dados precisamente por los coeficientes de Fourier. ¿Sí? A diferencia del laplaciano en una placa, en donde tenemos ya sea una serie de senos o una serie de cosenos, ¿sí?
Cuando hablamos de un disco, entonces tenemos la serie completa. ¿Preguntas?